Buen día, muchachos, ¿cómo están? Bueno, este video tiene como fin que ustedes puedan acentuar algunas bases frente a las normas APA. Como se los he venido indicando en las sesiones de clase, es importante que la documentación esté alineada de acuerdo también a estos estándares. Y las normas APA, como les compartí en un enlace, voy a compartir mi pantalla. Bueno, acá ya tengo mi hoja de Word para trabajar. Pero el enlace que yo les compartí, que es este, es un enlace que a mi gusto es didáctico, es digamos que interactivo, porque permite que ustedes vayan clasificando y vayan picando sobre lo que requieren dentro de la norma. Entonces, ¿qué es la norma? ¿Cuál es la versión actualizada de la norma? Estamos en la versión 7, la séptima edición. Y ese trae, por supuesto, bueno, trae muchísima publicidad, como se pueden dar cuenta, pero pues aquí ustedes van omitiendo y van filtrando lo que ustedes requieren. Citas versus referencias versus biografía. Que hay algo importante y es que las citas, cuando ustedes generen citaciones dentro de sus documentos, pues a ustedes les lo tienen que hacer porque de repente tomaron una idea de un autor y que les parece interesante para su propuesta de investigación, pues la citan. Hay varios tipos de citas, están las citas textuales o citas parafraseadas y las citas que tienen menos de 40 palabras, que estas pues se colocan con una sangría especial y en cursiva para que puedan diferenciarse. Aquí, bueno, yo no me voy a quedar pues explicándoles directamente todo lo que es la norma APA, porque para eso está este enlace que es bien interesante, pero sí quiero que tengan claro que tienen ustedes citas. Vean, aquí tenemos las citaciones, las listas de referencia y ustedes van picando en cada una de las secciones que se van demarcando aquí y él les va mostrando a ustedes qué es una referencia, qué debe incluir en la lista de referencias, qué no debe incluir. Entonces aquí está muy al detalle cuál es mi primera indicación y recomendación, pues que ustedes hagan una lectura completa de este documento y que comiencen luego, posterior a ello, pues que ustedes puedan ir pues pasándolo directamente a su hoja de trabajo. Aquí ustedes se dan cuenta que tienen todo lo que sí, lo que no, el formato, cómo debe de ir. Vean, hay unas características específicas. Bueno, entonces, ¿en qué se deben concentrar? Uno, son en las citas, referencias y bibliografía. La portada, por supuesto que ustedes van a tener una portada, que es importante que ustedes definan con claridad, todos los miembros de su equipo, el título claro, preciso, y hay unas medidas específicas de acuerdo a las normas, y este es el tamaño, para que lo tengan allí y lo vayan configurando. De hecho, aquí, como vemos en la pantalla, pues ustedes ven la distribución, el numerado, el título y demás. Bueno, entonces tienen ustedes acá muchos elementos para ir configurando el resumen, las tablas, las referencias, el texto, ¿cierto? Cómo se debe ir dando, bueno, como ustedes van a estar trabajando en la medida progresiva su documentación, pues ustedes irán trabajando lo que vayan necesitando. Acá está el tamaño de la página. Resulta a veces un poco incómodo el tema de la publicidad, pero acá está la configuración, reconociendo pues dónde está, ¿cierto? Entonces aquí les deja a ustedes ver absolutamente todo, márgenes, listo. Aquí hay un video también, pero bueno, eso ya lo vamos a hacer directamente. Lo que quiero es que por favor revisen muy bien todo el documento y que ustedes puedan apropiar estas normas. Aquí hay algo también, una recomendación, y son las fuentes que se manejan, tamaños, el código, notas al pie, porque no todo en las normas APA se maneja de la misma manera. Por ejemplo, hay títulos en tablas que se manejan a 10 puntos,
Depende también mucho de las recomendaciones y configuraciones institucionales. Títulos y subtítulos, jerarquía, 1, 2, 3, 4 niveles, 5 niveles, digamos a 5 niveles, tamaño. Esta es la que yo recomiendo que trabajen. Times New Roman de 12 puntos. Aquí les indica para figuras, para código fuente. Bueno, entonces ya viéndoles mostrado un poco de lo que cuentan ustedes con este enlace, pues que ustedes puedan entonces explorarlo, puedan por favor revisar muy bien, omitir omitir la publicidad. Bueno, resulta que cuando hacemos este trabajo directamente dentro de nuestra hoja de Word, hay algo principal y es que ustedes deben de hacer el reconocimiento del menú. En el menú encuentran inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar, vista, ayuda, Acrobat. Algo importante de todo lo que les voy a decir es que si no somos buenos con temas de ortografía, acá hay una opción que se llama revisar y que él solito lo hace por nosotros. Picamos aquí en editor y él nos va a sacar el máximo y lo que se recomienda es que esté 100 de 100, ¿no? Y ustedes acá configurarán en la medida que yo vaya avanzando con el documento, se van a dar cuenta, pero ¿qué me revisa él? Si de repente ustedes ya tienen el documento y no se sienten seguros con su ortografía, con su gramática, pues Word lo hace por ustedes. Él hace revisión ortográfica, gramática, refinamientos en cuanto a claridad, concisión, lenguaje formal o informal, depende de lo que ustedes les indique, y hasta temas de integridad académica que son similitudes. Aquí tienen ustedes la opción específica, ortografía y gramática, sinónimos, contar palabras, porque muchos de los documentos a veces se pide una extensión específica. Bueno, entonces ya no tienen excusa de que no pueden o enviar un documento completamente corregido, porque acá tienen esto. ¿Listo? Nos vamos aquí inicialmente. Dale un minutico. Bueno, entonces retomando, les decía que aquí no tienen ninguna excusa, que ustedes pueden hacer esa revisión ortográfica directamente con la ayuda de Word. Dentro de esto tenemos otra opción que se llama, dentro del menú se llama disposición y acá es donde ustedes van a hacer las configuraciones iniciales, sí o sí, que no, que es, digamos que un no negociable son las márgenes. Entonces ustedes aquí se van a márgenes. La norma nos dice que la idea es que tenga 2,5. Acá tenemos una configuración personalizada, pero ustedes la pueden personalizar aquí. Entonces la idea es que todos los lados tengan 2,5. 2,5. ¿Listo? Acá ustedes configuran la orientación según lo que se requiera y esto aplicar a todo el documento. Aceptar. Entonces aquí en este momento acabo de hacer la configuración inicial de las normas, que es margen 2,5. Otra parte importante tiene que ver con la sangría, ¿sí? La sangría dentro de lo que nosotros tenemos configurado o lo que se pide la norma es una sangría después del texto de 1,27. Perdónenme. Esta es de antes, perdón. Voy a volver a dejar esta en cero, cerrar.
Bueno, antes de seguirla configurando, ustedes lo pueden hacer desde aquí o lo pueden hacer desde aquí, desde opciones de inicio, párrafo. Y aquí tienen ustedes primera línea, que es esta. Lo pueden hacer mejor así, que es más, resulta más sencillo. Bueno, de las dos opciones, pero la otra es como muy manual. Y acá la norma dice que es 1,25. Entonces lo configuramos 1,25 centímetros desde la primera línea. Vean que como lo muestra la vista previa. Entonces, él empieza un párrafo, pero con la sangría cada vez de 1,27, 1,27. Listo. Entonces, voy a tomar un texto. Voy a tomar este. Y cada vez, vean que, bueno, acá voy a hacer varias, varias correcciones para que se den cuenta cómo funciona. Entonces, vean que ya está aplicándose la sangría. Si se dan cuenta, está aquí. Entonces, la pueden configurar de nuevo. En inicio, párrafo, especial, primera línea, 1,27 es lo que dice la norma. Y recuerden que la recomendación es que trabajen Time New Roman y Time New Roman a 12 puntos. ¿Listo? No se habla que esté completamente justificado los textos, pueden estar alineados a la izquierda, por lo que es un documento, digamos que de índole científico, ¿verdad? Ya los documentos que nos pidan específicamente la justificación del texto, pues se le dará y esto lo hacen así y aquí justificándolo. ¿Mm? Pero en este caso no lo requerimos. ¿Listo? Bueno, entonces, la siguiente configuración es que es time. Voy a definir que la fuente para este documento va a ser mm, times normal 12 puntos. ¿Listo? Aquí ya está 12. Y lo que les indicaba de la revisión. Entonces ustedes se van aquí al documento de revisión, a la opción de revisión, él les va a sacar acá una opción que dice ortografía y me muestra 6 opciones. Voy a quitar esto. Entonces, aquí yo, si estoy seguro de la corrección que me va a hacer, la selecciono cuál es. Si no, le digo omitir, 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 esta. Omitir, omitir. En muchos casos también lo que se puede hacer es que se puede agregar y así no vuelve a aparecer. Tengo algo acá de lenguaje formal, entonces dice, es claro que de acuerdo al, no, él me dice, es mejor si se dice, es claro que de acuerdo con el tipo y entonces he finalizado la revisión. ¿Listo? Y finalizamos aquí. Bueno, dentro de las siguientes configuraciones ya configuramos las márgenes, la sangría a 1,27, el tipo de fuente, que lo ideal para todo el documento es que siga siendo Times New Roman, siempre fíjense en 12 puntos, pero algo importante es que nuestro texto debe de tener un interlineado de tipo doble. Entonces, nuevamente nos vamos aquí a la pestañita, ¿no? O aquí en esta opción también. Y le vamos a dar opciones de interlineado. Y aquí podemos configurarlo de manera manual, pero recuerden que la norma nos dice específicamente que hablamos de interlineado doble y él ya lo tiene predeterminado. Entonces, recuerden que ustedes pueden picar en la flechita y pueden seleccionarlo o pueden darle 2.0, que es interlineado doble y es lo que pide la norma para este tipo de documentos. ¿Listo? Por eso muchas veces ustedes dicen, pero es que es un documento demasiado extenso. No es que sea tan extenso, es que el interlineado de este tipo de documentos va a doble espacio. Igual que las referencias, todo se maneja a doble espacio. Ahora bien, resulta que yo quiero o tomé esta frase voy a hacer alusión a algún autor, ¿verdad? Entonces, ahora sí quiero generar referencias. Nos vamos a ir aquí al menú de referencias, a la opción de referencias, y vamos a tener toda esta serie de elementos.
Como les indicaba, deben de seleccionar o tener seleccionado APA. En este caso, mi versión está sexta. Y aquí yo tengo una opción para administrar todas las fuentes que yo he venido trabajando dentro de Word. Ya las tengo, pero puedo también insertar una nueva, ¿sí? Aquí también seleccionar si es bibliografía, si es referencia, si son trabajos citados. La diferencia de la bibliografía es que muchas veces yo puedo tener libros de donde haya consultado, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de metodologías de investigación, tomaron a Sampieri como esa documentación bibliográfica que les ayuda a comprender mucho los conceptos, pero para su propuesta de investigación no tomaron literal nada, solamente pues ustedes entendieron que es una metodología, entonces es bibliografía. Cuando son referencias, las referencias son específicamente de textos donde ustedes han obtenido información. Entonces yo tomé una palabra, una frase, unos caracteres, sí, digamos que una extensión de menos de 40 caracteres para citar algo. Me inspiré, tomé un referente de un cuadro que había allí. Pues todo lo que sea preciso de donde yo lo obtenga, pues son las referencias y trabajos citados, por supuesto. Si ustedes tomaron una tesis, tomaron un trabajo de grado, una patente, pues lo dejan como trabajos citados. Esas son como las diferenciaciones. Sin embargo, en el enlace de Normas APA, allí está todo. Entonces, resulta que yo voy a decir, de acuerdo con el autor Pepito Pérez, entonces yo tengo un artículo y voy a citar a ese artículo a ese autor porque de ese artículo hay muy buenas ideas y tomé información. Entonces voy a agregar la cita y la referencia. La cita es esa parte corta y la referencia es lo que va al final del documento. Entonces me voy aquí al menú referencias, insertar cita, agregar una nueva fuente. Resulta que cuando yo voy a agregar esta nueva fuente, aquí hay muchas opciones. Acá me aparece que es un libro, una sección de libro, un artículo de journal, un artículo de periódico, actas, bueno, todo lo que ustedes desplieguen aquí y lo pueden citar. En este caso, para mi ejemplo, yo tomé un artículo. Ese artículo lo escribió, tienen que leer muy bien, quién fue Pepito Pérez, ¿cierto? Marcan si es un autor corporativo o si es un autor normalito, título, metodologías. Nombre del journal o de la revista, revista de investigación científica. Año 2020. Páginas. Entonces ustedes van al artículo, revisan y ese es casi nunca van de uno en orden, sino que a veces son artículos que son de libros. Entonces pueden ir de la página 23 a la página 48. Si ustedes pican aquí en esta opción, les va a salir muchísima más información. Pueden completarla. Yo lo que suelo hacer es que coloco el volumen, puedo colocar la URL de donde está ubicado, el DOI, bueno. Y cuando ya lo haya finalizado, me va a quedar esta cita. Entonces, de acuerdo con el autor Pepito Pérez, nos indica que hay un 60% de probabilidades que se modifique el marco conceptual, ¿cierto? Listo, entonces aquí ya tengo la idea y sigo escribiéndolo y así lo voy a hacer cuantas veces lo necesite. Puede que sea con el mismo autor que lo mencione, lo cite, esto es una cita, lo mencione muchas veces durante el escrito u otros autores, que es lo que se recomienda cuando ustedes hacen proyectos de investigación, cuando ustedes están proponiendo su problemática, su justificación, sus antecedentes, sus marcos, que ustedes tengan aquí incluidos muchísimos autores. Resulta que ahora, antes en la sexta edición, se podía dejar la cita acá, así, normalita. Resulta que ahora hay que hacer un pasito más. Cuando ustedes ya tengan su cita, van a picar sobre ella y les va a desplegar esta pestañita. Van a picar sobre ella nuevamente y les van a decir convertir en cita en texto estático. Ustedes van a quitar este paréntesis, van a quitar esta comita y la van a reemplazar por un paréntesis. Y esta es la nueva cita. Esta cita de esta manera cuando está embebida dentro del párrafo. Pero si de repente ustedes van a decir,
de acuerdo con varios autores, han indicado tal cosa y tal otra, y al final ustedes incluyen la cita, así. Aquí es válida dejarla con los paréntesis, ¿listo? Así, esa es como, si está dentro de, y van a hacer mención específica del autor, queda de esta forma. Voy a marcar. Pero si de repente ya es finalizando todo el párrafo, ahí sí lleva los dos paréntesis. Listo, esa es una de las indicaciones que quiero darles. Digamos que ya finalizaron, tienen ustedes todo su documento listo, entonces ahora sí van a incorporar, ustedes no lo tienen que hacer de manera manual, sus referencias aparecen de manera general, de manera automática. Entonces van aquí a referencias, bibliografía, pican y dan referencias. Y les va a aparecer esto. Esto con cuántas referencias ustedes tengan. Entonces, simplemente ustedes lo que van a ir haciendo es que pican y van actualizando. Importante, cuando ya tengan, que ya están seguros de que finalizó, recuerden que todo el documento debe tener el mismo tipo de fuente. Entonces, van a tener que modificar el tipo de fuente. Mira que acá dice aptos y este aptos cuerpo y tiene 11 puntos. Recuerden que tiene que ser, todo tiene que ser times 12, negrita y un espaciado doble. Algo particular que tiene las referencias es que van con sangría francesa. Entonces ustedes seleccionan, se van a esta opción y aquí en sangría van a seleccionar sangría francesa, que es esto así más o menos. No se va a percibir tanto porque solo tenemos una, ¿listo? Pero esto lo hacen al final. Listo, así tienen ustedes las referencias y lo deberían hacer 15 veces, todas las veces que requieran para que el documento esté bajo la norma. Resulta que ustedes van a incluir una tabla. Incluyeron una tabla con datos. Insertar tabla. Vamos a colocar una pequeña tabla para hacer el ejemplo. Y en esta tabla ustedes tienen toda esta información importante. Lo ideal es que la tabla vaya centradita. Pican aquí y la centran. Pero entonces ya la tienen construida y ustedes van a generar la rotulación. La rotulación es ese formalismo, ese título que se le da a la tabla. Entonces, ustedes pican, dan clic contrario sobre la tabla y acá aparece este menú. Dentro de este menú, miramos entonces la opcioncita donde picamos aquí. Insertar título. Les tiene que aparecer esta opción, insertar título. Y aquí aparecen los rótulos. Los rótulos son los nombres. Entonces recuerden que cuando nosotros empezamos a generar un documento, nos pueden aparecer tablas, nos pueden aparecer imágenes, gráficas. Entonces toda esa información se tiene que rotular. Se tiene que hacer de esta manera. Como esta es una tabla, entonces nos vamos al rótulo y pican acá y les puede aparecer figuras, fotos, gráfica, ilustración, ¿cierto? Entonces, esta es de tipo tabla. Listo, muy bien. Tabla número 1. Y él también lo hace de manera automática. Entonces, vamos a colocar tabla. Contenidos de investigación. ¿Dónde quiero que vaya el título? Que vaya en la parte de encima. ¿Listo? Y aceptar. Vean que inmediatamente me aparece. Nuevamente, recuerden, debe de ser Times y hay una indicación y es que los títulos de las tablas van centraditos en lo posible, centrados, pero a un punto, a un tamaño de fuente de 11, de 10 puntos, ¿listo? Y siempre van acompañados de algo que dice nota, elaboración propia, si es elaboración de ustedes, ¿no? Y esta notica también va a 10 puntos, cursiva y va alineada a la izquierda. ¿Listo? Quedaría así. Es importante que siempre ustedes coloquen la nota de lo que representa, como una pequeña reseña de lo que es la tabla, lo que sea la gráfica. Voy a insertar una imagen. Voy a tomar por aquí de repente casa. Vamos a buscar una casa.
Digamos que para mi documento yo tenía una imagen aquí que tomar. Nuevamente alineémosla, que esté centradita, que todas las imágenes regularmente vayan a un mismo tamaño. Esa es una de las recomendaciones. Ustedes pueden darle acá configuración, posición, todo lo que quieran configurarle. Listo, yo ya tengo mi imagen, sea centradita, voy a rotularla, voy a hacer lo mismo, pico sobre la imagen, clic contrario, insertar título. Esto no es una tabla, ¿esto qué es? Esto es una imagen. Imagen, y quiero que la posición del título vaya encima de la selección. Esta es mi primera imagen y entonces centro de investigación. Listo, listo, centradito. Listo. Nota, tomado de la fuente. Si la imagen no es mía, entonces tengo que darle los reconocimientos de dónde fue obtenida. ¿Listo? Nuevamente, 10 puntos, cursiva, alineada a la izquierda. ¿Listo? Así con todas las imágenes. De esta manera hacemos rotulación. ¿Qué sucede? Resulta que las tablas de contenido van al inicio, ¿cierto? Perdón, las tablas de contenido, las tablas de imágenes y demás. Entonces voy a insertar una página en blanco y digamos que acá va a ir nuestra tabla de tablas. Entonces, si a ustedes ya tienen muchas, van a generar, ustedes pues van a tener tabla de contenido, tabla de tablas, tabla de imágenes, tabla de gráficas. Entonces, vamos a ir a referencias, tablas. En esta tabla de contenido, perdón, tabla de ilustraciones. Vamos a empezar con las tablas de ilustraciones. Entonces se van aquí, referencias, tablas de ilustraciones y aquí les va a aparecer el rótulo. Acá es importante saber qué rótulo y qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué rótulo voy a configurar? Voy a configurar el de imagen. Me va a aparecer de esta manera. Normalmente yo no suelo cambiarle la configuración predeterminada y entonces vean que ya me aparece mi tabla. Voy a bajar esto para que no se confunda. Entonces yo tendré que ponerle un título, pero pues ya tengo tabla de imágenes. Entonces, tabla de imágenes. ¿Listo? Voy a hacerles una demostración. Digamos que yo tuviera otra imagen. ¿Listo? Yo tengo otra imagen por aquí. Selecciono esta. La centro. La centro, trato de que el mismo tamaño, bueno, la puedo configurar aquí. Listo. Voy a añadir otra imagen, insertar título, imagen, centro de innovación. Digamos que este documento de investigación es sobre eso. Lo voy a aceptar, bueno, coloco la nota y demás. Listo. Resulta que lo chévere cuando ya tengo esto y tengo un documento muy extenso es que tú picas sobre la imagen, le das a actualizar campos, le digo actualizar toda la tabla y él me va mostrando y así sucesivamente todas. Al final, lo que yo voy a hacer es que voy a unificar la fuente y le voy a decir tipo de fuente, times y 11 puntos. ¿Listo? Siempre toda la misma, la misma fuente, el mismo tamaño de fuente, sin a excepción de las tablas. ¿Listo? Bueno, voy a dejar por aquí. Ahora, la tabla voy a crear tabla de tablas. La tabla de tablas. ¿Listo? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Referencias, insertar tablas, pero ¿cómo se llamaba el rótulo? En este caso se llamaba tabla y aceptar. Listo. Y aquí ya tengo la tabla 1. Y así con las gráficas y demás. ¿Qué recomiendo por cada una de las tablas? Pues que ustedes la dejen en una hoja. Profe, ¿y cómo hacemos el tema de la tabla de contenidos? Bueno, eso es una pregunta bien interesante y con eso creo que voy a cerrar esta explicación. Tiene que ver con, desde el menú inicio, con algo que se llaman estilos. Vean que acá yo tengo una opción que se llama estilos, que si ustedes pican ahí les va a arrojar pues muchos estilos predeterminados. Entonces resulta que este es el capítulo 1. ¿Listo? Lo pueden dejar centradito como ustedes lo prefieran. Pero recuerden
basarse siempre en lo que nos recomienda. Entonces voy a dejar capítulo 1. Yo puedo configurar ese capítulo 1, voy a picar sobre él, le voy a dar modificar, le voy a decir título, esta es de tipo Times, tamaño 12, el color automático y le digo actualizar automáticamente, aceptar. ¿Listo? Entonces ya tengo, pero este es el título 1, o sea, esto lo configuré para todos mis títulos. Resulta que por allá yo tengo un subtítulo que es tipos de investigación. Es un subtítulo, o sea, un título secundario. Por aquí, acá hay un segundo título. Voy a configurarlo, modificar nuevamente. Times, digamos que ese es a 11, por ponerles un ejemplo. No, dejémoslo a 12 y más bien que ese sea en negrilla, automático, autorizar automáticamente. Listo. Entonces, digamos que para este ejemplo, ahora voy a generar la tabla de contenidos. Me voy a insertar, perdón, referencias, tabla de contenido. Y me salen estas opciones, tabla automática 1, 2, entonces le voy a decir automática. Y vean que inmediatamente me sale capítulo 1, el subtítulo que es tipos de investigación. ¿Cómo se debería de ver? Entonces, digamos que este es el capítulo 1. Ustedes siguen trabajando y demás, y por acá ustedes dicen, bueno, capítulo 2, que eso fue el documento que yo les dejé a ustedes configurado. Entonces, seleccionan y ese como es todos los títulos principales van a ser título 1. Solo pican ahí y siguen escribiendo. ¿Listo? Ahora se van a la tabla de contenido. Actualizar toda la tabla. Y vean que me va dividiendo por niveles los títulos. ¿Listo? Bueno, chicos, yo creo que con esto ya tienen ustedes suficientes herramientas para que puedan configurar su documento. Igual tienen un enlace muy bueno que les va a servir para que puedan ilustrar a profundidad todo lo que son las normas, todo lo que debe tener un documento formal de índole científico, de índole de investigación. Entonces, espero que esto les sirva bastante para el desarrollo de sus actividades. Hasta pronto.